¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros ya preparados para ofrecerles media hora de información y entretenimiento en la que haremos un repaso por lo más destacado de los últimos 7 días. Llegamos ya al último programa del mes de enero y en él hablaremos sobre cómo fue la visita de Óscar Puente al programa El Alcalde en Directo. Allí nos habló sobre la multa que le ha impuesto la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento por la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos y también habló sobre la próxima oferta de empleo pública. Pero este no será el único tema que tratemos hoy, y es que les vamos a mostrar una opción para saber cuándo deben de ventilar las aulas y que no haya contagios por coronavirus. Y además hablaremos sobre la importante labor que hace el Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León. Estos son tan solo algunos de los temas que trataremos hoy, pero tenemos preparados muchos más, así que estén atentos, que comienza, ya es fin de semana. Y comenzamos nuestro programa hablando de una de las noticias de la semana si dejamos el coronavirus a un lado. La multa de 5.000 euros impuesta por la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de Valladolid por la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos. Este miércoles Óscar Puente visitaba El Alcalde en Directo y esto es lo que nos contaba al respecto. Vamos a verlo. Con la problemática que hay en este momento en nuestra sociedad, se estén dedicando a perder el tiempo con una situación que no generó el más mínimo riesgo para la población. Si hubiéramos hecho lo que ellos estrictamente nos decían que había que hacer, eso sí hubiera generado un riesgo. Cabalgata estática. Yo podía haber acotado el Paseo de Filipinos y haber hecho la gran cabalgata de todos los años, acotado el espacio y que la gente hubiera entrado, hubiéramos controlado los aforos, las distancias sociales y tal. Y con los que se quedan fuera esperando, ¿qué hacemos? Porque eso es lo que ha pasado en Vigo. En Vigo, el alcalde de Vigo fue muy disciplinado, cumplió con lo que le dijo la Xunta de Galicia y hizo una cabalgata estática. 80.000 personas fueron a ver la cabalgata. 50.000 esperando para entrar sin ningún tipo de distancia. Ahí están las imágenes. Eso es lo que quería la Junta de Castilla y León. Si nosotros, los ayuntamientos, hemos buscado soluciones imaginativas que permitieran en ese momento, fíjese las imágenes, mantener pues la ilusión en un año muy difícil, especialmente para los críos. Y lo hemos hecho sin ningún riesgo para nadie. Dar la nota de esta manera, plantarse el día que se plantó en la cabalgata, ahora decir que nos impone una sanción de 5.000 euros. Y permítame preguntarle, porque yo la información que tengo, a lo mejor no tengo suficiente información, que espero que nos lo aclare usted. León, 3.000 euros es la sanción que tiene, 3.000 euros, y Valladolid, 5.000. ¿Qué ha hecho Valladolid a mayores para que tenga una sanción de 5.000 euros? No lo sé, yo no conozco el caso de León, sé que utilizaron allí en lugar de coches de caballos, utilizaron coches descapotables, pero creo que el dispositivo fue similar, pero en todo caso yo no quiero entrar tampoco en polémica ni en agravios territoriales, ni por qué unos más y otros menos. Yo es que creo que la medida ni 3.000 ni 5.000 tiene sentido. Asuman ustedes la realidad, quienes se equivocaron fueron ellos. Nosotros sabíamos que no podíamos hacer cabalgata y no hicimos cabalgata. ¿O es que una carroza tirada por 2 caballos o por 4 caballos se puede considerar una cabalgata, por favor, sin avisar ni del recorrido, ni de los horarios? 10 equipos repartidos por toda la ciudad de manera que no hubiera ningún tipo de aglomeración. Oiga, apéense ustedes del burro y no sigan en esta historia que tenemos que dedicarnos a otras cosas y no perder el tiempo con estas estupideces que yo creo que incluso pues, la ciudadanía observa desde fuera y dice, mis políticos, mis gobernantes están claro, a la batalla y no están a solucionar mis problemas. El comercio y la hostelería están sufriendo en primera persona los efectos del coronavirus y este fue precisamente uno de los temas que se trató en El Alcalde en Directo, donde Óscar Puente explicó las ayudas que tiene preparada para estos sectores que están pasando unos difíciles momentos. Vamos a verlo. El Ayuntamiento de Valladolid habilitó una partida de 5 millones de euros que hemos agotado en su totalidad para atender a autónomos y pequeñas empresas de hasta 20 empleados. Puede parecer, no sé, dirán, bueno, 5 millones no es mucho dinero. De momento es lo único que han tenido los comerciantes y los hosteleros en la ciudad de Valladolid, lo único. Creo que la Junta de Castilla y León ahora parece que va a poner una partida de 20 millones de euros, pero 20 millones de euros para toda la comunidad autónoma. He dicho, hemos agotado los 5 millones, hemos puesto otros 2 para ayudas a la digitalización, tanto del comercio como de la hostelería, y estamos ahora, hoy he tenido una reunión por la mañana, se ha incorporado otro 1.600.000 euros para resolver una parte de las que han quedado sin atender. Hemos tenido 6.700 solicitudes, de las cuales hemos atendido prácticamente a la mitad, algo más de 3.000.
y vamos a intentar atenderlas todas. Eso supone que en este ejercicio, en cuanto tengamos el resultado del ejercicio 2020, incorporaremos los remanentes disponibles hasta una cantidad que puede llegar a otros 8 millones de euros adicionales para que ninguna solicitud se quede sin atender. Por tanto, todos los solicitantes que cumplan obviamente con los requisitos, los 6.700 solicitantes que han pedido una ayuda directa al Ayuntamiento de Valladolid, que va comprendida entre los 800 y los 4.000 euros a fondo perdido, recibirán, antes de que acabe el estado de alarma, todos recibirán la ayuda que el Ayuntamiento de Valladolid ha comprometido. Muchos ya lo han hecho. El otro día, en fin, con un comerciante de la ciudad me decía, yo llevo 30 años de autónomo y solo he recibido una ayuda en toda mi vida, y ha sido la que ha dado el Ayuntamiento, era un peluquero, la que ha dado el Ayuntamiento en esta etapa, 4.000 euros le habían llegado. Brevemente, el escenario que se presenta de aquí a los próximos años en cuanto a la hostelería, teniendo en cuenta la situación, es muy preocupante. No sé si ustedes están analizando un mapa de cómo puede quedar la ciudad una vez el COVID haya pasado y las consecuencias que va a traer consigo. Pues vamos a ver, esto es muy difícil en este momento de evaluar porque no depende de la foto de hoy, sino que depende del tiempo que tardemos en salir de esto. Yo siempre he dicho que si esta situación se prolonga más allá de 3-4 meses, los daños pueden ser difícilmente reversibles. Si esto pasamos ahora otro mes y pico en esta circunstancia y a partir de marzo vemos que la cosa empieza a aflojar, que empezamos a tener un horario más amplio, que empezamos a tener menos restricciones, que las vacunas empiezan a ponerse de forma más masiva, más mayoritaria, y llegamos a la primavera y al verano en una circunstancia distinta, yo creo que los resultados van a revertirse, y hay en el horizonte fondos procedentes de Europa, inversiones importantes que van a realizar todas las administraciones en la ciudad, y un tejido lo suficientemente mixto, lo suficientemente variado, con una buena situación para nuestras fábricas de Renault, con un porcentaje de empleo público importante, pensionistas, etcétera. Nuestro mix como ciudad yo creo que nos va a permitir salir de esto rápido y bien, pero, insisto, depende del tiempo que dure esto. Es decir, si esto dura mucho más en estas circunstancias, hay gente que no va a poder levantar cabeza. Y tras hablar de ayudas, lo hacemos también de la oferta pública de empleo que anunciaba Óscar Puente en El Alcalde en Directo, la mayor de los últimos 30 años, al menos una buena noticia entre tanta mala. Conocemos todos los detalles a continuación. Dentro de esa limitación que tenemos, nosotros vamos al máximo de lo que la ley nos permite, y así este año la oferta pública de empleo va a ser la mayor que se ha producido en 30 años en la ciudad de Valladolid. Vamos a sacar, por ejemplo, una convocatoria, está ya, de peones de limpieza, más de 70, que hacía muchísimos años que no tenía un número. ¿Cuándo está? No, está en marcha. Lo único que tenemos el problema de que para hacer las pruebas, teniendo en cuenta las 6.000 personas que han concurrido al procedimiento, pues bueno, tenemos que, o que van a concurrir al procedimiento, tenemos que habilitar espacios para poder hacer las pruebas, y en este momento, en estas circunstancias, es muy difícil. Hay incluso pruebas físicas, en el caso de los peones de limpieza, es la primera vez en la historia que se van a hacer, no son unas pruebas como la policía, obviamente, ni como los bomberos, pero sí con unos mínimos físicos, y obviamente tenemos que tener espacios para poder hacer todas esas pruebas en unas condiciones mínimas de seguridad. Estamos esperando a que la situación amaine un poco, pero vamos a una convocatoria de empleo público sin precedentes en la historia del Ayuntamiento. Y una solución para saber cuándo es necesario ventilar en las aulas y así evitar el contagio por coronavirus es el que le vamos a proponer a continuación, un medidor de CO2 que ya se está utilizando en un colegio y que pronto puede ser utilizado en otros espacios. Vean qué proyecto tan interesante. ¿Por qué dijisteis, es buena idea medir el CO2 del ambiente? Explíquenoslo. Bueno, medir el CO2 al final lo que mide es cómo estamos ventilando, cómo estamos renovando el aire del aula, ¿no? Claro, al final cuando alguien tiene una infección en el aparato respiratorio sale al exterior en forma de aerosoles, cuando respiramos, cuando hablamos, cuando nos reímos, ¿no? Pero eso es muy difícil de medir y es mucho más fácil y barato medir el CO2. Podemos hacer una estimación de que si el CO2 está bien en unos niveles aceptables, la ventilación es buena y, por tanto, los niveles de las demás cosas también son más bajos. Claro, digamos que se puede extrapolar el nivel de CO2 a la ventilación buena o mala que tiene un aula. Bueno, para preguntarte cómo lo medisteis, creo que me tienes que enseñar algo, ¿no? Sí, tenemos ahí vamos por aquí. Un medidor CO2 que es el que hemos usado para los ensayos, el que tenemos en algunas aulas. Pues este de aquí, ¿verdad? Este de aquí, que bueno, mide la concentración de CO2,
podemos ponerle que registre los datos, porque para los ensayos pues pusimos registrarlo cada un tiempo determinado. Y bueno, pues eso, salen las partes por millón, que es en lo que se mide la concentración de CO2. ¿Cómo funciona, por decirlo así? ¿Tenemos este aparato en un aula, en cualquier instituto? ¿Qué tenemos que hacer con él? ¿Es simplemente dejarlo aquí o cómo funciona? Hicimos varias pruebas midiendo en diferentes partes del aula. Y bueno, si hay un movimiento en el aula, la concentración podemos decir que es bastante uniforme. No es totalmente verdad, pero bueno, también la altura influía, pero bueno, digamos que la hemos medido siempre a la misma altura, a la altura de una mesa, y para tener datos que pudiéramos comparar. ¿Qué es lo que nos marca aquí? Explícanos un poquito. Sí. Bueno, principalmente mide la concentración, ¿no? Porque luego también marca temperatura y marca humedad, que bueno, la humedad también es indicativo de la concentración de sustancias en el aire, de la ventilación, y la temperatura nos ha importado sobre todo pues, para medir, si tenemos las ventanas abiertas todo el rato, cómo estamos de temperatura, ¿no? Eso... Ahora, por ejemplo, estamos en una clase, están aquí los alumnos, estos datos que nos marcan, ¿cómo están? ¿Está bien la concentración en el ambiente? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. O sea, en este colegio, más o menos, en la situación que estamos, la concentración de CO2 en el ambiente es alrededor de 400. Que en un colegio en el centro de Valladolid puede ser 500 casi, ¿no? Pero aquí, pues 400 ambiente. Claro, la concentración depende de cuántos alumnos hay, de cómo es de grande la clase, porque depende del volumen. Y bueno, pues 400 es casi, estamos un poquito por encima del ambiente. Que digamos que está más o menos bien, ¿no? Sí, hay buena ventilación, se mueve, hay suficiente aire, sí. Bueno, cuéntanos, para esos profesores que nos estén viendo de cualquier instituto de la provincia de Valladolid, ¿cuánto tiempo entonces podemos concluir, según este estudio, que deberíamos de mantener las ventanas abiertas? ¿Cada cuánto tiempo ventilar? ¿Cuáles son al final los resultados de este estudio? Sí, nosotros lo hemos hecho para una clase estándar nuestra, que son 70 metros cuadrados y 20 tantos alumnos. Hemos probado con 20, 25. Y bueno, nosotros hemos dicho que en 15 minutos, 20 minutos ya la concentración excede los valores que marcan las normas, ¿no? de CO2. Y por eso hemos dicho ese dato. En una clase con menos gente, pues haría falta no abrirlo tantas veces, y con más gente, pues al revés, ¿no? Pero bueno, como es muy difícil ajustarse a cada situación, pues hemos dicho 15 minutos, 20 minutos, se abren 3-5 minutos y con eso sería suficiente, ¿no? Luego en los intercambios de clase también, como marca la dirección provincial. Sí, abrir entonces, por lo tanto, para ventilar durante esos recesos que hay, durante la gente cuando sale al recreo, por ejemplo, pero durante 15-20 minutos en las clases hay que ventilar. Y uno de los problemas que está generando esta difícil situación es la ansiedad y la depresión, pero ¿sabemos las diferencias que existen entre ambas y los puntos en común? De ello se encargó nuestro psicólogo David Gómez. Presten atención, que nos cuenta cosas muy interesantes. Son cosas muy diferentes, pero también comparten muchísimas características comunes, ¿vale? Sí que me gustaría hacer una primera distinción. Una distinción entre lo que es una emoción y lo que es un trastorno. Es decir, no es lo mismo estar triste que tener depresión. Del mismo modo que no es lo mismo tener ansiedad como emoción que tener un trastorno de ansiedad. Es algo muy diferente. Claro. Nosotros, como ya sabes, hemos hecho una encuesta porque queremos saber realmente lo que piensa la gente, lo que opina, y sobre todo si en este momento están en un periodo de ansiedad, que me parece bastante normal porque es una situación bastante difícil la que se está viviendo, o están en un proceso de depresión. Si te pareces, vamos a ver la estadística y así vamos comentando. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bien, la primera pregunta que hemos propuesto, ¿alguna vez has tenido ansiedad? Bien, el 90% de la gente nos ha contestado que sí. Exacto, y es normal. Al fin y al cabo, la ansiedad es una emoción que nos prepara para el futuro. Dos claves. Lo primero es que es una emoción y lo segundo es que, como todas las emociones, sirven para algo, para prepararnos frente al futuro. Tiene otra característica y es que atencionalmente nos cierra ese foco atencional hacia lo que se podría considerar una amenaza, algo peligroso, algo que yo no controlo, algo que me genera incertidumbre. Por ejemplo, preparar algo que tengo importante en el trabajo el lunes o hacer una intervención en directo en televisión, como es mi caso. Claro. En ese caso yo generaría una respuesta de ansiedad que lo que está haciendo al fin y al cabo es movilizar mis recursos para que yo no me lo tome a la ligera y haga frente a eso.
Y también vamos a seguir con la siguiente encuesta, porque estábamos hablando de ansiedad, pero también hablábamos de depresión. Vamos a ver la siguiente pregunta que hemos realizado. ¿Alguna vez has tenido depresión? Bien, el 53% nos ha dicho que no, pero me preocupa mucho ese 47% que nos ha dicho que sí. Exacto. Al final, fíjate, es una estadística muy importante. Casi la mitad, por no decir la mitad, de las personas que han respondido a esta encuesta o han sufrido depresión o han sido diagnosticadas de depresión. Dice la Organización Mundial de la Salud que en no muchos años la depresión va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Y eso es terrible, porque al final cuando tenemos depresión lo pasamos muy mal y de cierto modo se inmoviliza toda nuestra vida. Al final la depresión como trastorno no es solo estar triste. Podríamos decir que la depresión no es una enfermedad, es una situación en la que yo me encuentro. Son las cosas que me pasan, los problemas de la vida, lo que yo hago cuando me pasan esas cosas. Claro. Pues es así, efectivamente es bastante preocupante, pero David, nosotros de alguna manera cuando empezamos a ver que estamos empezando a tener estos síntomas y bueno, queremos solucionarlo, obviamente, ¿podemos hacer un trabajo solos en casa para evitar o para conseguir salir de esta situación o es necesario acudir a un psicólogo? Que sería lo ideal. A ver, claro, lo has planteado muy bien. La respuesta sería, depende. Sí que es verdad que a nivel individual podemos tener un trabajo de prevención primaria en salud. Es decir, si detectamos que nos han sucedido cosas y ahora más con la pandemia que estamos viviendo es lo más normal, lo que tenemos que hacer es detectar qué nos está pasando, cómo es nuestro estado de ánimo, qué emociones estamos sintiendo, qué pensamientos estoy teniendo, qué sensaciones físicas me está provocando o estoy sintiendo respecto a esa emoción, qué conductas o qué ausencia de conductas estoy haciendo, cómo soy capaz de resolver los problemas y ponerme en movimiento, analizando todo lo que he dicho yo. Eso sí, si no puedo, si no me veo capaz, si es muy intenso, muy duradero, muy frecuente, me está haciendo daño, estoy sufriendo, no sé resolverlo, lo mejor es pedir ayuda. También nos han mandado, bueno, algunas opiniones acerca de lo que es la ansiedad y de lo que es la depresión. ¿Alguna contestación que te haya llamado un poco la atención? Porque nos han llegado varias y hemos elegido solo algunas. Sí, perfecto. Además las estoy viendo aquí en pantalla, así que voy respondiendo. Me ha llamado la atención un concepto muy normalizado en la sociedad, es que la ansiedad es una enfermedad. No, realmente no es una enfermedad, es una emoción que puede derivar en un trastorno. Es verdad que nos puede hacer mucho daño según la vivamos, según la experimentemos, y es verdad que nos puede limitar muchísimas cosas, pero no es una enfermedad, con lo cual no hay que curar nada. Es una emoción que puede generar un trastorno, es que mi vida se queda limitada por la ansiedad, pero con el trabajo adecuado, claro que podemos superarlo, pero no nos podemos librar de la ansiedad, porque hemos dicho que es una emoción. ¿Y alguna respuesta que te haya llamado la atención acerca de la depresión, para terminar? Vale, la depresión, como han puesto en estas respuestas, incluye multitud de síntomas, ¿vale? Incluye una tristeza prolongada casi todo el día y la mayor parte del día. Esa tristeza se vive mediante pensamientos negativos sobre mí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. O sea, es como verlo todo con un filtro negro. Incluye unas sensaciones físicas de apatía, de desgana, me falta la energía y luego conductas como son me alejo de los reforzadores, tengo ganas de estar en la cama, no soy capaz de disfrutar de las cosas y luego incluso puede generarme problemas a nivel fisiológico, por ejemplo, como en el hambre, en el sexo o en el sueño. Con lo cual, todas las respuestas que nos han puesto aquí, de cierto modo, están muy bien acertadas. David, por favor, danos una alegría y dinos que se puede solucionar un problema como la ansiedad o la depresión. Sí, tanto la ansiedad como trastorno, como la depresión, también como trastorno, son considerados trastornos emocionales y como tal tienen solución.
siempre. Eso sí, hay que trabajarlo de manera adecuada. Si no se trabajan como cualquier otro aspecto en la vida, pues ahí es cuando no está la solución. Y una labor importantísima es la que realizan en el Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León. Se necesita sangre y por lo tanto se necesitan donantes. Vamos a conocer cómo trabajan para que puedan animarse, porque donar sangre es donar vida. Está claro que la pandemia nos ha cambiado en muchos aspectos de la vida, pero uno que no debe cambiar y algo que tenemos que seguir haciendo es este gesto, es el gesto de donar sangre. Por eso estamos en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León con la doctora Blanco. Muy buenas. Buenos días. Que nos va a explicar, bueno, mucha gente se estará preguntando si ha cambiado en algo esto de donar sangre en tiempos de pandemia. Bueno, ha cambiado para nosotros, ha cambiado en cuanto a la organización, los criterios, el tipo de trabajo que tenemos que hacer, las cancelaciones que hemos tenido de colectas en algunos lugares, la modificación de los puntos de donación, la salida de los hospitales, ha cambiado en muchas cosas, pero más bien en el tema logístico y organizativo nuestro, y en cambio no han cambiado las necesidades, que es lo más importante. Claro. ¿Ha cambiado en algo a la hora de realizar esta donación? Aquí, por ejemplo, en el Centro de Hemoterapia, el protocolo habitual es venir, por supuesto, dar los datos, rellenar un cuestionario. Cuéntanos. Desde el Ministerio de Sanidad hay un comité de seguridad transfusional y nos da unas instrucciones a toda España. Entonces, desde muy pronto se empezó con una medida que es la toma de temperatura a los donantes antes de la donación, y se rechaza si el donante tiene más de 37 grados de temperatura. Otra cuestión, y al principio se hacía mucho hincapié en los viajes que habían hecho a zonas endémicas, ahora este tema ya se acabó, pero sí que en posibles contactos o en síntomas febriles o de tos o posibles síntomas relacionados con COVID en los 10 días anteriores a la donación. Y por último, se le recalca al donante la posibilidad de que si el día siguiente o 2 días después de la donación tuviera fiebre o tuviera un contacto claro, que nos lo diga para ver si tomamos alguna medida de separación de sus unidades, rechazo de sus unidades de la donación. ¿Hay alguna prueba, algún pinchacito de sangre, como esa prueba rápida de sangre para detectar si hay un COVID o no, o no es necesario? No es necesario, el COVID no se transmite por la sangre, con lo cual nosotros no hacemos ninguna prueba más que saber si el donante ha tenido algún contacto estrecho con preguntas o saber si en ese momento es una persona asintomática pero que tenga algo de fiebre. Claro. Doctora, si por ejemplo en esta cola de personas que hay en este momento hubiese alguna persona asintomática, ¿va a donar sangre? Si hay COVID en ese cuerpo de esa persona, ¿qué sucedería? Nada, porque el SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, no pasa a sangre y no se transmite por la sangre, y esto está demostrado por muchos estudios que así lo avalan. ¿Seguimos necesitando sangre, por supuesto, de algún grupo en especial, doctora, o de todos en general? Bueno, llevamos unos cuantos días, como ya saben nuestros donantes, dando caña con la necesidad de la donación, y los stocks en este momento están bastante estabilizados y podemos dar respuesta a todas las necesidades de los hospitales, pero el problema sigue existiendo porque el número de donaciones diarias que necesitamos son 450. El mensaje es, por favor, continúen donando en la medida de lo posible, porque las necesidades son de 450 donaciones diarias, con frío, con pandemia, con lluvias o con lo que sea. Que me consta que se cumplen, ¿no? Cada día. Pues sí, los donantes son muy generosos, responden muy bien a nuestras llamadas y afortunadamente no estamos sufriendo mucho durante esta pandemia, sino que, bueno, más o menos vamos capeando el temporal. Hay que decir a los espectadores también que dirán, bueno, ¿por qué no vemos a la gente donando sangre? Bueno, nos encontramos en el hall de este Centro de Hemoterapia y Hemodonación porque no nos es permitido pasar a la sala de donación por medidas de seguridad. En otra circunstancia, yo misma he donado sangre y lo hemos grabado, precisamente para televisión, pero en este caso no es posible. Lo que estamos viendo son imágenes de archivo de otras veces, de otras donaciones, por supuesto los donantes sin mascarilla, la vida como era antes, ¿no? Efectivamente, nos tenemos que retrotraer un poco porque nuestros protocolos COVID evidentemente tenemos en todas las salas un aforo restringido y la presencia de visitas en nuestro centro está restringida también. Y cambiamos totalmente de tema para hablar de deportes. En esta ocasión lo hacemos de balonmano y como no podía ser de otra manera lo hacemos del Atlético Valladolid. David Pisonero, el entrenador del equipo, participaba en la jornada
este lunes para contarnos cómo está viviendo el equipo la última semana de pretemporada invernal. Y esto es lo que nos contaba. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo os encontráis físicamente? ¿Estáis afinando ya para cuando empiece esto? Porque además empezáis precisamente con 2 partidos, digamos, de los que podemos catalogar como rivales directos, ¿no? El miércoles en Cangas y luego aquí el fin de semana, domingo por la mañana con Puerto Sagunto. Sí, la verdad es que toda la preparación ha ido encaminada a eso, ¿no? A esos 2 partidos para nosotros son fundamentales en el inicio. Es verdad que ahora mismo cargados, los chicos cargados, el trabajo está siendo duro, pero bueno, al final una pretemporada es así, sabemos cómo es, deseando ya incorporarnos a todos, ¿no? Es verdad que Miguel se incorporó tarde, Adrián y Turrado están tocados y esperando que venga Arthur en las mejores condiciones posibles. A partir de ahí, pues bueno, esperando con ansiedad que llegue y que el equipo esté en un estado óptimo. ¿Cómo está tu equipo? Está, imagino, con ganas, ¿no? Porque a los jugadores les gustan un poco las pretemporadas y ya si es en mitad de temporada que han jugado y ahora se tienen que parar y luego volver a arrancar, imagino que estarán como locos por volver a jugar, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que es lo que palpamos un poco ahora en el ambiente, ¿no? Que la ansiedad esa de volver a la competición. Pero estamos trabajando tranquilos, como podéis ver, tenemos una oficina inmejorable, ¿no? No nos podemos quejar en absoluto. Para nosotros disfrutamos mucho de cada entrenamiento, creo que tenemos momentos y tiempo para hacer cosas que no somos capaces de preparar en temporada, con lo cual expectantes por la competición, nerviosos también, queriendo lograr lo antes posible nuestro mejor nivel, ese que vimos durante la primera vuelta y que tenemos ganas de volver a ver. Eso te iba a preguntar para finalizar, David, que cómo estáis físicamente, porque como a todos los equipos os tocó parar, la Soval ha sido uno de las competiciones más castigadas en este sentido, pero ha sabido salir adelante, afortunadamente, para que los clubes mantengan la puerta abierta, que ya es importante. ¿Cómo estáis en ese sentido a nivel físico? ¿Estáis ya, habéis superado ese bache? Bueno, esperemos, tú lo has vivido con nosotros mejor que nadie y sabes cuál ha sido los baches del equipo y cómo hemos podido sobrellevar esta primera vuelta, que no ha sido nada fácil, ¿no? Ese parón por el confinamiento de todos, la verdad es que nos cortó radicalmente la progresión y nos ha costado mucho volver. Esperamos estar preparados, ¿no? Como estuvimos en la primera vuelta, para poder afrontar algo así, y en ese sentido trabajamos siempre con la incertidumbre de que pueda volver a pasar, pero también con la seguridad de que un trabajo como el que hicimos nos va a mantener en una segunda vuelta aceptable. Y para finalizar nuestro programa lo hacemos de la mano de Miguel Delibes. El martes estrenaba La Huella de Delibes, un maravilloso programa en el que distintas personas del entorno del escritor comentarán la actualidad. En esta ocasión fue Iñaki Gabilondo quien visitó el programa y esto es lo que nos contó sobre la figura del escritor. Durante mucho tiempo Miguel Delibes fue un periodista que escribía novelas, aunque poco a poco el periodismo se convirtió en su escuela para ser narrador. Entró en el oficio como caricaturista y acabó de director del Norte de Castilla, y solo su oposición a la censura y su imparable reconocimiento literario lograron alejarlo del que fue su oficio diario durante décadas. Hoy, en La Huella de Delibes, hablaremos con Iñaki Gabilondo, uno de los periodistas más influyentes, que también conoció de primera mano al escritor. ¿Qué tal estás? Muy bien, Ramón, encantado de estar contigo. ¿Cómo te acercaste tú a la obra de Miguel Delibes? Yo me siento vinculado de una forma muy misteriosa y muy profunda. Fíjate, son afinidades pequeñas, ¿no? Él nació casi el mismo día que yo, de otro año, pero también a mediados de octubre, en una familia de un montón de hermanos. Nosotros somos 9, ellos eran 8. Tuvo una enfermedad muy grave y yo tuve la misma enfermedad muy grave. Me he sentido siempre muy vinculado porque además me ha recordado siempre a mi padre. No tenía absolutamente nada que ver. Conocemos la actividad y de Miguel. Mi padre tenía una carnicería, pero físicamente y en su actitud ante la vida y en sus comportamientos era como si fuera una especie de remedo en versión popular de Miguel Delibes, ¿no? Lo he seguido con reverencia, creo que me he leído todas sus obras, pero con verdadera devoción. Y sin embargo, solo creo que le entrevisté 1 o 2 veces y le vi 2 o 3 veces. Sí. ¿La primera obra que conociste de él? Bueno, la primera que leí fue La sombra del ciprés es alargada. La leí cuando era un adolescente, un chico, y a partir de ahí, pues todas.
Y además han ido, en cierto sentido, marcando mucho pautas de gran modernidad. Siempre Miguel Delibes ha constituido una referencia de modernidad, en todos y cada uno de los casos. Cosas que ahora mismo pueden estar más en candelero, desde luego el sentido de qué quiere decir el progreso, qué quiere decir el sentido de una correcta relación con la naturaleza, qué quiere decir el entendimiento de la España en su totalidad, también la vacía, la injusticia, la miseria, la crueldad para con los más desamparados, y todo en un territorio de duda en el cual yo me siento muy cómodo. O sea, yo cuando ya leí, después de haber leído todo lo que había leído, cuando ya leí El hereje, dije ya, esta es la mía, porque yo creo que si Miguel Delibes hubiera oído el siglo XVI hubiera sido, pues no sé, un erasmista. Erasmista seguro, yo hubiera sido erasmista seguro, a él le hubiera acabado muy mal, yo probablemente también. O sea, por una razón o por otra, he estado siempre muy cerca, lo he percibido con gran claridad. No tiene nada de original, porque millones de personas han sentido lo mismo. Pero yo sentí siempre una gran proximidad a él, ¿no? Me sentí muy próximo a él. Sus palabras a mí siempre me han llegado mucho, muy profundamente. Y en el trato cercano también, cuando lo llegaste a conocer. Cuando lo llegué a conocer a través un día a través de Manuel Guineche, en otro momento a través de José Sama, ¿no? Cuando hicieron 5 horas con Mario, etc. Bueno, lo encontré serio, educado. Yo le he mirado con tal reverencia que tampoco puedo esperar. No es fácil entrevistar a quien admiras, ¿no? Además. No exactamente, no es fácil. Cuando además el que admiras es un hombre que tampoco tiene ninguna especial necesidad, ni deseo, ni voluntad de agradar. No es un hombre en oferta. Ahora mismo casi todos los ciudadanos de esta sociedad, que es un puro escaparate, están casi en oferta, ¿no? Y tratan de presentar siempre lo mejor de sí mismos, ¿sabes? Las plumas del pavo real, a cualquiera. Y a Miguel no le importaba casi nada eso, con lo cual pues tampoco era exactamente una castañuela florida, pero un respeto absoluto, ¿no? Y a mí me parece una metáfora de muchas cosas, y de gran valor, de gran vigencia y de gran actualidad. Cuando luego tuve oportunidad de conocer a su familia, cuando tuve oportunidad de sentarme en su sillón, en su casa, tuve una especie de vértigo intelectual muy grande. Soy un fan grande de Miguel. Y hasta aquí llega nuestro último programa del mes de enero, pero en febrero nos volvemos a ver con las mismas ganas e ilusión y ojalá contándoles mejores noticias. Disfruten del fin de semana casero y en 7 días volvemos a vernos. Nos despedimos.